Las noticias se siguen acumulando y los medios occidentales siguen mintiendo, tergiversando y manipulando, o en el mejor de los casos, ocultando la información más relevante. Así que aquí estamos una vez más con este nuevo capítulo de Desmintiendo la propaganda occidental. Se han recopilado muchísimas noticias a nivel internacional y espero que estos días poco a poco vamos a ir analizándolas y comentándolas una por una, pero de momento no puedo no hacer esta especie de conexión rápida / urgente para comentaros la tremenda hipocresía de varios países occidentales a la vez, y además son casos absolutamente diferentes en los cuales la hipocresía, todo esto es absolutamente común, que por supuesto pues no solo representa una hipocresía sin más, sino pues por un lado el cómo en Occidente tratan de verdad temas tan importantes como la democracia y los derechos humanos, y por otro pues el hecho de que las negociaciones a nivel mundial sobre la paz, si fuera por Occidente, no avanzaban básicamente nunca, y de hecho diría que es precisamente Occidente el que las está frenando, por mucho que le cueste reconocerlo. En primer lugar, tenemos una petición de Estados Unidos que han firmado 50 países, que básicamente se dirige a Rusia para condenar las tremendas violaciones de derechos humanos que hay en Rusia y para exigir que de una vez por todas Rusia libere sobre todo al periodista de The Washington Post, que actualmente pues está siendo juzgado en Rusia por espionaje. Cosa curiosa es el hecho de que dicha petición la procesa y la lleva a cabo, y además pide que otros países se adhieran a ella, el país que actualmente tiene en prisión a Julian Assange desde hace años. Y además en dicho país Julian Assange se enfrenta a nada más y nada menos que 135 años de cárcel. Eso por un lado. Por otro, hay países tanto de la Unión Europea como de la OTAN que no han apoyado dicha petición. En un inicio, pues los esperables, ¿no? Turquía y Hungría. Pero de repente en la lista aparecía también España. Dije yo, espérate, que teniendo en cuenta que en España pues se tiene en prisión polaca, eso sí, al periodista español, y es precisamente por ello por lo que España tiene aquí mucho que decir, Pablo González, que de hecho hemos hablado ya de su caso en este mismo canal, e incluso tengo una entrevista que le hice a su mujer donde cuenta pues todo su caso y las tremendas violaciones de derechos humanos que está sufriendo en Polonia, es decir, dentro de la Unión Europea. Entonces, al ver que España no estaba apoyando la petición, yo dije, oye, pues mira, hay que decir que chapó por el gobierno español, porque si bien el caso de Pablo González es una absoluta vergüenza, por lo menos han mantenido una mínima coherencia y han dicho, oye, nosotros no hemos hecho nada con esto de Pablo González, o sea que tampoco es que seamos quienes para meternos en este caso del periodista estadounidense en Rusia, vamos a saber. Pero espérate, que acto seguido, tan solo unas horas después, el Ministerio de Exteriores de España, que me imagino que alguna que otra presión mediante, al final sacó un comunicado en el cual decía que sí que se suma, que condena rotundamente las violaciones de los derechos humanos en Rusia, que Rusia fatal, que hay que liberar necesariamente lo más rápido posible a esos pobres periodistas que están ahora mismo sufriendo en el territorio ruso, opositores, periodistas, bueno, en fin, que Rusia muy mal. De Pablo González ni una sola palabra, y allí llega a la conclusión de que los países occidentales, en este caso España, no pueden perderse ni una sola oportunidad de hacer el ridículo, y si es a nivel internacional, muchísimo mejor. O sea, tú cuéntame con qué cara el gobierno español apoya una petición
contra Rusia por los mismos hechos que no es capaz de solucionar ni siquiera dentro de la Unión Europea, donde se supone solo tiene que levantar el teléfono y hablar con los que se supone, valga la redundancia, son sus queridísimos socios, y no lo hace. O sea, hipócrita Estados Unidos por crear la petición teniendo a Julian Assange y a otros tantos. Es más, recientemente Estados Unidos ha encontrado a 7 personas, de las cuales 3 son ciudadanos rusos y 4 ciudadanos estadounidenses, que supuestamente han estado metidos en cosas de reclutamiento de agentes secretos de Rusia. En principio, esta gente lo que ha hecho es básicamente hablar sobre el tema de la guerra en Ucrania, pues en una clave un tanto antiucraniana en las redes sociales. De allí, digamos que Estados Unidos supo investigar el asunto y pues juntar la información sobre todo el grupo y de hecho de alguna forma relacionar a las personas entre sí, y ahora se enfrentan en dicho país a, no te lo pierdas, 15 años de prisión. O sea, prácticamente estamos hablando de los mismos hechos, o si no de los mismos, de unos extremadamente parecidos que Estados Unidos está condenando en los mismos momentos de Rusia. Y encima, aparte de todo eso, pues hay toda una riada de países occidentales que están metidos en el mismo jaleo de condenar los mismos hechos que Estados Unidos no es capaz ni siquiera de no cometer por su cuenta. O sea, el asunto es absolutamente tremendo. Y por si Estados Unidos tuviera pocos amigos a nivel mundial, porque estos 50 países vale, pero recordemos que el mundo tiene mucho más de 50 países, el continente africano, por supuesto, no ha firmado, América Latina ha pasado de largo, pero además Estados Unidos recientemente ha tenido como una especie de rifirrafe con Brasil y ha hecho unas declaraciones que como mínimo se podrían calificar de absolutamente insultantes hacia dicho país a raíz de otras declaraciones que hizo el presidente del mismo, Lula da Silva. Vamos a escuchar ambas. Por un lado, Lula ha hablado de la necesidad de plantearse quizás una moneda alternativa al dólar, o bueno, pues ha hecho muchas preguntas sobre el dólar, lo cual me imagino no habrá gustado, pero es cierto que ahí Estados Unidos todavía no dijo nada. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Y por otro, pues habló directamente de las negociaciones de paz alrededor del conflicto en Ucrania y dijo pues lo que yo creo que el común de los mortales ya estamos viendo por nuestra propia cuenta, que en Occidente no parecen para nada interesados en conseguir ningún tipo de acuerdo de paz. Como é que a gente vai conseguir paz na Rússia e na Ucrânia se ninguém está falando em paz? Todo mundo só está falando em guerra, todo mundo só está falando dar mais armas para a Ucrânia, sabe, atacar a Rússia, ou a OTAN colocar fronteira no território russo. Então o que nós precisamos encontrar? Países que queiram paz. A China quer paz, o Brasil quer paz, a Indonésia quer paz, a Índia quer paz. Então nós temos que juntar esses países e fazer uma proposta de paz para a Rússia e para a Ucrânia. Olha, eu não tenho um plano específico, eu não tenho uma coisa produzida. A proposta ela vai sair de muitas conversas entre muitas pessoas. Estou convencido que a União Europeia, que sempre jogou um papel importante, porque a União Europeia sempre foi um ponto de equilíbrio, né? Ela nunca participava diretamente dos conflitos, ela agora entrou diretamente no conflito. Quando o companheiro Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, foi ao Brasil, pedir para que o Brasil vendesse
sabe, mísseis para que ele pudesse entregar para a Ucrânia, eu disse que não ia vender os mísseis porque o Brasil não quer entrar na guerra. I heard about that. O Brasil quer paz. Então very insistent on eu that. estou obcecado em conversar com as pessoas para encontrar um jeito de paz. Eu acho que os russos querem paz, eu acho que a Ucrânia quer paz, mais do que querer. O mundo precisa de paz. Pues espérate que esto en Estados Unidos sí que sentó fatal, de modo que el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó lo siguiente reaccionando a pues, este discurso de Lula. Brasil ha abordado este tema de manera sustantiva y retórica, al sugerir que Estados Unidos y Europa, oh cielos, de alguna manera no están interesados en la paz o que compartimos la responsabilidad de la guerra. ¡Válgame el cielo! En este caso, Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sin mirar en absoluto los hechos. No sé, ¿será que yo no tengo muy buen ojo? ¿O será que no sé mirar por el lado correcto de las cosas? Pero diría que la lectura que Lula hace de la situación en Ucrania es absolutamente correcta. Es decir, me parece que hablar de que Estados Unidos y Occidente en general no promueven la guerra en Ucrania, teniendo en cuenta que por un lado han estado armando dicho país durante 9 años, han estado saboteando ellos mismos los acuerdos de Minsk que ya reconocieron Angela Merkel, François Hollande, también el expresidente de Ucrania Petro Poroshenko, que solo sirvieron para ganar tiempo. Además, una vez que el conflicto pasó de guerra civil a guerra también con la participación de Rusia, pues han hecho, ¿qué han hecho? Enviar más y más armamento a Ucrania, es decir, de todas las formas y maneras posibles, seguir subvencionando la guerra en Ucrania. Jamás han hablado de paz China y Brasil, y desde Estados Unidos pues esos intentos de Brasil de pues, ofrecerse a de alguna manera intermediar en este proceso de paz, en los papeles que se supone salieron del Pentágono, no es que los hayan calificado de una forma especialmente positiva. Y aunque supongamos que esto pues ya es pasado y realmente lo que quieren es paz, entonces ¿por qué no se ponen a negociarla? Puesto que es tan fácil, teniendo en cuenta que Ucrania es una mera marioneta de Estados Unidos, es tan fácil como que levanten el teléfono y le digan a Zelensky que ahora el plan es una negociación para conseguir la paz. Pero no lo hacen y encima tienen el cuajo, o sea, tienen la carita de decir que no entienden cómo puede Brasil estar repitiendo como un loro la propaganda rusa y china, puesto que ellos, por supuesto, que quieren la paz y que se debe, todo este discurso de Lula se debe básicamente a una lectura errónea de los hechos por parte de Brasil. A lo cual, por cierto, Brasil respondió, aunque lo hizo, eso sí, de una forma bastante escueta. Su ministro de Exteriores rechazó las críticas de Kirby diciendo: no estoy en absoluto de acuerdo, en absoluto, no sé cómo o por qué llegó a esa conclusión. Creo que esa es una forma muy elegante de responder a unas declaraciones tan absolutamente vergonzosas por parte de Estados Unidos. Y ya que estamos hablando aquí de declaraciones absolutamente vergonzosas, que a todo esto también han tenido reacciones, tenemos las del primer ministro polaco, que al igual que Estados Unidos, fíjate tú por dónde, vaya sorpresa más grande, asegura que Rusia, por supuesto, no está luchando contra la OTAN. O sea, obviando el armamento que envían, los soldados que ya sabemos que hay sobre el terreno, vamos, obviando la realidad por completo, dice el primer ministro de Polonia básicamente lo siguiente. I'm not so much concerned because this would mean war between Russia and NATO, and Russia would lose this war very quickly, and the Kremlin knows this.
They believe that fighting with Ukraine, they are fighting with the West and fighting with NATO, whereas the fact of the matter is that we are only supporting a brutally invaded country through our financial support and weapon delivery. Vamos, que el compañero polaco se pone más chulo que un 8 diciendo que si Rusia estuviera en guerra con la OTAN, pues básicamente así como, es que me lo imagino mascando chicle y todo. Qué pena que lo haya dejado fuera de la entrevista. Pues que por supuesto ya no existiría el país en sí porque la OTAN pues es una potencia mundial. Obviando otra vez más, yo es que no sé qué tienen en Occidente con la vista, con la percepción de la realidad, en fin, pues el hecho de que estamos hablando de una potencia nuclear, es decir, si se desencadena una guerra directa entre Rusia y Occidente, pues lo primero que deja de existir es el mundo. Aunque eso sí, Dmitry Medvedev, que ya sabemos que se caracteriza por sus respuestas en tono un tanto jocoso, ha tenido una respuesta bastante mejor al respecto. Y en este sentido, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en respuesta a las declaraciones realizadas por el primer ministro de Polonia, dijo que si bien no sabría decir quién terminaría ganando en una guerra abierta entre Rusia y la OTAN, teniendo en cuenta el rol de Polonia como avanzadilla de la OTAN en Europa, la propia Polonia, dijo Dmitry Medvedev, seguramente desaparecerá junto con su estúpido primer ministro.